Buen día. Hola, Hola, Martu. ¿cómo andas, Jim? ¿Bien vos? Cansada. Me acabo de despertar, yo que me iba a levantar a las 8. Me levanté a las 8. Bueno, sonó el despertador, me di vuelta y bueno, pasaron cosas. Es- ¿Terminaron lo de cosas? Sí, quedó re lindo. Después Después lo voy que... a chusmear. Bueno, Bien. lo de Natalia, ¿lo pudiste terminar? Hola, Vir. Hasta el final. ¿Vos? Creo que lo terminé. Ay, qué genial. Me falta la última parte. Y la opinión. Sí. Hola, Eileen. Eli, Hola, buen día. ¿cómo andás? Bien, bien. Tanto tiempo, Lili. Hola, Eileen. Está silenciada, Lili. No te escuchamos, Lili. Lili. Hola, buen Ahí día. está. Buen día. Hola. Y yo hablándoles. ¿Cómo andan? Hola, Eileen. Hola, Hola. Flor. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo Hola. bien? Allá la Dios, turbina. que las quiero ver a todas. Ahí está. ¿Estás desde el celu? Sí, porque Ah, sigo con lo demás. Buenos días a Buen Hola, todas, día. Fernando. a las Buen valientes día. madrugadoras. Yo casi no Sí. me despierto, que arranca Ay, el Dios. día largo. Vamos a esperar Resame. un Eso. segundito, estaba. a ver si se incorpora alguna otra alumna. Bueno. Si ustedes ven que aparece alguien y yo no me doy cuenta, avísenme, así admitimos, Bueno. ¿sí? Bueno, Ujú. somos poquitos. Son 6 personas hasta ahora, así que seguramente ya empezaron con la modalidad de miti-miti, una sí, una no. Lo ideal sería que pudieran venir a todas, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, si no se puede, justamente la virtualidad nos permite esto. ¿Hasta ahora les pareció claro todo lo que fuimos diciendo? ¿Les ayudan Sí. los Sí, cuadritos? sí, sí. Bien. Sí. Eh, una cosita, ahora que ustedes son pocas, secreto, ¿sí? Ujú. El parcial se va a basar en lo que dicen los cuadritos, ¿sí? Sí, Ok. Así que presten especial atención a lo que dicen ellos y, por supuesto, no es solamente lo que dice el cuadrito, sino desarrollar lo que dice el Nos cuadrito. guiamos por ahí. profundizar un poco. Claro, sí. Eso es fundamental. Pero para que no se Igual, pierdan en la lectura, vayan específicamente a lo que dicen los cuadros sinópticos, porque ahí va a estar prácticamente la respuesta ok. del parcial. Todavía no se El parcial va definió. a ser, el parcial va a ser domiciliario. El parcial sí va a ser domiciliario, el final no sé si va a haber final, eso todavía está en discusión y bueno, apenas sepa algo les aviso, ¿no? Ok. Sí, el Igual final. para los parciales hay tiempo. ¿Cuándo es esto? Sí, Sí, hay sí. tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Por Dios. Bueno, Tranquilas que falta mucho todavía. Este, no, Satoshi Gay. bueno, acuérdense, si aparece alguien, avísenme, ¿eh? Bueno. Vamos a arrancar un poquito con lo que sigue. Seguimos con el periodo, según Ramallo, de educación liberal, ¿sí? 1806-1820. Y esto fue un periodo de la historia bastante problemático. ¿Por qué? Porque había que defender las fronteras del avance realista, había divisiones internas entre
diferentes líneas de pensamiento de esta nación que recién nacía. Fíjense que en el periodo 1806 a 1810 los españoles tomaron parte activa tanto de la defensa de Buenos Aires contra los ingleses y demás. Álzaga, ¿ustedes lo tienen a Álzaga? Ah, no. Me suena, pero no recuerdo qué hizo. Bueno, ¿alguna se acuerda? ¿No? Nos querés matar. No, estas lagunas suelen ocurrir, no es para matar a nadie. Lo que habla muy mal es de cómo se enseña la historia. Por ahí un personaje como pasa totalmente desapercibido y fue fundamental. Álzaga era un comerciante, un hacendado español. Nació en España y a corta edad vino a la Argentina. No me acuerdo si era 11, 14 años, ya estaba acá. Hablaba vasco. Acá tuvo que empezar de cero porque vino prácticamente con una mano atrás y otra adelante. Y fue progresando y tanto es así que se convirtió en uno de los hacendados más ricos de la zona. ¿Cómo logró su fortuna? Bueno, con los esclavos, con la carne, con las mercaderías textiles. Él dominaba todo lo que era el comercio, y acuérdense que en esa época estaba muy de boga el contrabando en Buenos Aires. ¿Sí? Era un contrabando permitido, si querés, porque España monopolizaba el comercio de sus colonias. A Buenos Aires nada más le podía vender España, pero ¿qué pasaba? Cada vez que venía un barco de España, se tardaba un montón. Entonces, acá estaba lleno de buques ingleses y de otras nacionalidades que permitían justamente proveer a la colonia de artículos con los cuales España no daba abasto. Entonces, esto era algo permitido, entre comillas, por las autoridades del puerto de Buenos Aires, pero se contrabandeaba a lo bestia. Ahora bien, Álzaga hace su fortuna ahí. Llegan las invasiones inglesas, ¿sí? En las invasiones inglesas, Álzaga toma un carácter preponderante. Él, junto con Liniers, son los artífices de la reconquista de Buenos Aires. En la primera invasión inglesa, él pone toda su fortuna al servicio de la causa de recuperar Buenos Aires y sacárselo de las manos británicas. Se hace amigo de Liniers, tienen éxito, pero la flota inglesa todavía merodeaba, ¿sí? La amenaza inglesa era un hecho. Y tal es así que en 1807 viene la segunda invasión. Liniers agarra a todo su ejército y espera a los ingleses, y esto no sé si lo saben, pero Liniers fue derrotado por los ingleses en la batalla de Miserere. Y acá comete el primer error el comandante inglés. En vez de avanzar inmediatamente sobre el fuerte de Buenos Aires, da descanso a sus tropas por 3 días. Y esto resultó fatal. Liniers, desalentado por la derrota, se repliega, y ahí aparece Álzaga. Álzaga había formado un ejército de españoles, los vizcaínos, y otro grupo que en este momento no recuerdo, y los pone al servicio de Liniers derrotado. Y le dice que no baje los brazos, que con su ayuda
van a volver a reconquistar Buenos Aires. Es más, tenían un plan B. Ahí no estaba Dorrego, Dorrego que era muy jovencito, puede Sí, ser, creo que sí. que se Eh, metió a caballo hasta uno de los, ¿cómo se de llamaban los los barquitos en buques, ese momento? Sí, no me acuerdo si en estuvo, una parte baja del río. puede ser, no me acuerdo Era, si era muy jovencito y era muy mandado, muy desobediente y fue uno de los primeros que se mandó a caballo al río y se subió a esa uno fue de la los buques. primera carga en la historia de una caballería contra un buque. Y Sí, ganó la caballería. Sí, sí. es una anécdota interesante. Bueno, como les decía, Liniers derrotado, Álzaga le dice, yo te ayudo, tengo un plan B. Álzaga, como decíamos, era un comerciante, vivía del contrabando y había cavado túneles justamente para el contrabando, y una de las ideas de él era dinamitar el puerto por debajo, por los túneles, si la cosa se ponía mal. Pero aparte de eso, con su fortuna, en las estancias de Perriel, que eso queda en la zona de San Martín, en Buenos Aires, había formado un ejército que con instrucción militar, realmente. Con eso, y con los restos de lo que le quedaba a Liniers, se preparan para la batalla. Ahora bien, la batalla fue, digamos, una cuestión también táctica y de suerte. ¿Por qué táctica? Porque el comandante inglés comete el segundo error, que le va a resultar fatal. Divide a su ejército en 13 columnas. En vez de ir, digamos, en masa, las divide. Entra a Buenos Aires con 13 columnas. Y una a una, cada una de estas columnas es combatida por separado y, por supuesto, vencidas. Aparte, Álzaga preparó a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para resistir esta segunda invasión. Sí. Trabajaron toda la noche, justamente con lámparas rudimentarias de la época para poder alumbrarse de la noche y preparar la defensa. Liniers con su ejército y Álzaga con el suyo reclutado, vencen a los ingleses en la segunda invasión inglesa. Fíjense la importancia de Álzaga, ¿sí? Ahora bien, como todo en la historia de nuestro país, es bastante controvertida en el sentido de las aspiraciones políticas de uno y de otro, los pensamientos políticos siempre están divididos. Fíjense, Liniers era francés, ¿sí? Álzaga era español. 1806, 1807 todavía no pasaba nada. Pero después, acuérdense que Napoleón entra digamos, en guerra con España, ¿sí? Entonces empiezan las diferencias entre los españoles y Liniers, ¿sí? Todavía estamos antes de 1810, las diferencias ya eran notorias. Viene la Revolución de Mayo y después viene los primeros gobiernos patrios. En la primera junta, estaba de secretario Rivadavia, ¿sí? Ahora bien, Álzaga tenía muchas tierras, ¿sí? Dominaba el comercio, tenía muchos locales, era un tipo realmente con mucho poder económico. Y por supuesto, Rivadavia, no solamente Rivadavia, sino gente que lo acompañaba, quería apoderarse de todo eso. Entonces, se produce uno de los hechos más sangrientos, más controvertidos, que es la conspiración de Álzaga. Pasa a la historia como la conspiración de Álzaga. Álzaga es acusado de conspirar contra el primer triunvirato y es apresado, ¿sí? Se nombra a Rivadavia como secretario de este primer triunvirato,
para que investigue. Y muy sospechosamente, aparecen pruebas contra Álzaga, ¿sí? Les digo muy sospechosamente porque el único testigo que podía aseverar que de lo que se lo acusaba era cierto, era un solo testigo, era esclavo, era todo muy, muy agarrado de los pelos. Si lo analizás fríamente, lo que querían era quedarse con los bienes de Álzaga, que eran cuantiosos, ¿sí? Bueno, y otra cosa que da para pensar esto es que Álzaga fue ejecutado sumariamente 2 días después de su detención. Es decir, lo querían eliminar sí o sí. Álzaga, que hace, no sé, poquitos años antes, 5 años antes, había sido el héroe de la reconquista de Buenos Aires, que acabó muerto a instancias de Rivadavia, ¿sí? Así que fíjense, ¿no? Lo controvertido y lo oscuro de la historia. No solamente Álzaga, sino muchos otros comerciantes acusados de querer voltear al primer triunvirato, algunos fueron fusilados y otros fueron colgados en la Plaza de la Victoria y permanecieron ahí durante 3 días. ¿Desconocían esto? Sí. Bueno, interesante, ¿no? Y esto no sé por qué, no se explica en los colegios, porque, qué sé yo, son anécdotas que realmente hacen a la historia interesante y no una cosa aburrida, tediosa, con fechas, que uno se quiere matar, ¿sí? Bueno, ¿por qué viene todo esto de Álzaga? Bueno, ahora nos metemos, sí, en lo que nos compete, que es la materia. Fíjense, en esa época la amenaza estaba en los realistas. Había que formar un ejército y jefes preparados para conducirlos. Estos no podían ser ignorantes, estos tenían que ser gente instruida, pero no solamente en táctica militar y demás, sino en los avances de la ciencia, en lo más nuevo que se pueda. Para esto se crea la Escuela de Matemáticas, ¿sí? En el año 1810, y dura hasta 1812, y ahora les voy a decir por qué hasta 1812. Apuntaba a convertirse en una escuela militar, justamente por las circunstancias que transitaba la incipiente nación. El primer director fue el coronel Felipe Centenach. ¿Y por qué duró tan poquito, 1810, 1812? Bueno, porque Centenach fue acusado y fusilado por participar en la conspiración de Álzaga. Todo esto está conectado, ¿vieron? Álzaga por un lado, pero acá empieza la escuela de matemáticas, ¿sí? ¿Quién fue el que hizo el proyecto de esta creación de la escuela? Adivinen. A ver si alguien tira. ¿Quién puede haber sido? ¿Quién? Rivadavia. Rivadavia, no. Moreno. ¿Sarmiento? Sarmiento, no. Mucho. Moreno, no. Belgrano. Belgrano. ¿Se acuerdan del reglamento de Belgrano que vimos la clase pasada? Claro. Sí. Bueno, él fue, digamos, la cabeza que empezó con esto. Quería esa escuela para formar militares para que pudieran defender la nación. Tanto es así, tanto bregó por esta creación de la escuela, que fue designado protector de la escuela. Y en la inauguración, donde se acercaron todas las autoridades, fue un día de fiesta para Buenos Aires, él dio el discurso inaugural, ¿sí? Bueno, como un dato interesante es qué se estudiaba en esta escuela. Se estudiaba aritmética, geometría, trigonometría, geometría práctica, álgebra,
también dividida, inferior y superior, secciones cónicas, principios de mecánica y estática, y nociones generales de geografía. Ese consistía el plan de estudios. Bueno, como les dije, duró 2 años. Como terminó en 1812, se produjo un vacío, pero la idea seguía dando vueltas en las autoridades. Tenían que tener un instituto que formara a jefes militares. Es así que en 1815 se crea la nueva escuela de matemáticas, ¿sí? También apuntaba a convertirse en la escuela militar. En el año 1816, ¿sí?, un año después de la creación de esta nueva escuela, aparece la Academia para la Enseñanza de Matemáticas y Artes Militares. Y ahí sí ya está enfocado para formar a militares. Esta academia dura de 1816 a 1820. Es decir, sobrevive 3 años más la duración de la nueva escuela, que duró de 1815 a 1817. ¿Sí? Esto, si quieren, no tomen nota porque les voy a dar un cuadrito donde está todo específicamente, todo especificado. Y así no se pierden. Después, en el año 1828, se crea la Academia Teórico-Práctica de Artillería. En 1813, ¿sí?, 1813 a 1821, se crea el Instituto Médico Militar, que en realidad era la escuela de medicina que se transforma. Se le da un uso militar y la formación es justamente para atender a los médicos o para formar a los médicos que iban a hacer la campaña libertadora. Tiene un carácter de cuerpo de medicina militar, tenían 6 años de estudio y los profesores eran todos con grado militar y los alumnos eran sometidos a la disciplina castrense, ¿sí? Bueno, 6 años te recibías de médico. Este instituto subsiste hasta el año 1822, cuando se crea el Departamento de Medicina de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, vimos por un lado, en las clases anteriores, los colegios, vimos hasta aquí, cómo fueron formados los futuros médicos, ¿sí? Y cómo se apuntaban todos los focos para formar justamente un cuerpo militar, para atender a las necesidades de la nación en ese momento. Y vamos a dejar acá de hablar de la parte militar. Vamos a hablar de la educación en la campaña de Buenos Aires, ¿sí? El reglamento, ¿se acuerdan del reglamento de Belgrano? Bueno, era algo muy parecido, pero funcionaba para las escuelas de las primeras letras, ¿no? Año 1816. Los creadores de este reglamento fue Rufino Sánchez y Francisco Javier Argerich. El objeto era para preparar a los pequeños para que sepan de los derechos del hombre, para que sepan el origen y el objeto de la sociedad, hablaban de la seguridad, de la libertad, de la igualdad. Y estas escuelas tenían un carácter rural. Acuérdense que la campaña, está bien, había un caserón y rodeado de campo, mayormente era una zona rural. ¿Y qué se enseñaba en estas escuelas, ¿no? Ya les digo, eran de las primeras letras. Se enseñaba agricultura, ¿sí? Y se introdujeron algunas cosas muy interesantes, como ser el periodo de vacaciones y la obligatoriedad de que los chicos asistan. Obligatoriedad, año 1816. Ahora, todo esto tenía que ser regulado. Estas escuelas de las primeras letras
obviamente tenían que ser sí o sí reguladas por una autoridad que las controle. Ahora, para esto, en la misma época, aparte de este reglamento para las escuelas primarias, se creó otro reglamento, que era el reglamento para las juntas inspectoras, ¿sí? ¿Y quién formaba estas juntas inspectoras? Bueno, estas juntas inspectoras las formaba el alcalde, las formaba el cura, algún vecino reconocido, y tenían, digamos, como misión inspeccionar las conductas de los preceptores, de los maestros, y aparte, verificar el adelanto de los alumnos. Entonces ya vemos una pequeña estructura dentro de la educación. Por un lado los educadores, por el otro lado otro sector que controla a esos educadores, ¿sí? Y todo esto dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Vamos a parar aquí, así nos ordenamos un poquito. Primera parte, todos institutos, digamos, de índole militar. Segunda parte, estamos viendo cómo se forma la campaña, la educación en la campaña, en este caso, de las primeras letras, ¿sí? Más adelante, vamos a ver cómo sigue la historia. Y esto es bastante tedioso, pero es bueno que lo conozcan, Por ahí yo no les pido que me digan, bueno, en el colegio tal, ¿qué se estudiaba? No, eso no se lo voy a poner, no se lo acuerda nadie. Y además, ¿para qué sirve? Pero sí, para mí es fundamental que vayan hilvanando los hechos de la historia por un lado, la educación por el otro, y cómo se entrelazan. Aquí ven el porqué de estos institutos militares, que están íntimamente relacionados con los aconteceres del país, de la política, del peligro de que significaba el avance realista, ¿sí? Por el otro lado, también quiero que vean las luchas ideológicas que había en el país. Vemos primero que, por ejemplo, Álzaga y Liniers eran amigos y después se distancian, ¿sí? Y cómo los españoles están en contra de los criollos y se produce la Revolución de Mayo, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a unir hilos que estaban dispersos, anudarlos, y ahí vamos a tener una trama de lo que es la historia. La historia es muy rica en cuanto a acontecimientos, en cuanto a anécdotas, y que nos enseñan. Todavía no entiendo por qué, porque podrían hacerla mucho menos aburrida de lo que nos la enseñaron a nosotros. O por ahí tuvimos la suerte de tener un profesor, profesora que tenga pasión y nos transmita esa pasión por la historia. Pero generalmente no es así, lo que es grave. Otra cosita que quería decirles. La bibliografía, léanla de a poquito. Si la acompañan con los cuadros sinópticos les va a resultar muchísimo más fácil. Primero, antes de agarrar el cuadro sinóptico, léanlo una vez, y después con el cuadro sinóptico van a poder ordenar sus ideas, porque si no es muy caótico, más algunos escritos y algunos textos que pueden llegar a ser bastante dificultosos para leer y para concentrarse, ¿sí? Y además hay que encontrar el momento del día para leer, cosa que es bastante complicada. Pero si no se van atrasando en las lecturas, va a ser muy fácil. Otra cosa que también les quería decir, ¿recibieron todas los links para ver estas clases por YouTube? Sí. ¿Sí?
Bueno, ¿los vieron sin dificultad? O por lo menos, no les digo que se traigan toda la clase, pero probaron que por lo menos funciona. Sí, 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 se ven. sí, sí. Bueno. Para el parcial, por supuesto, primero los cuadros sinópticos. Segundo, lo amplían con los textos, ¿sí? Y después, si quieren ver alguna cuestión, digamos, puntual, pueden ver la clase, pero tampoco se claven con la clase, que también debe ser un plomo. Básicamente está en YouTube para aquel que no pueda asistir. Mirá, Janina, Sari, por Hola, fin una Sari. alumna nueva. Es que me fui porque se antojó con duraznos. No, porque yo estaba muy Tenía que- aburrido, A ¿no? esta hora. Tenía que desayunar. No, esta hora es ¿Saludos? difícil, lo sé. Bueno, chicas, yo no las voy a interrumpir más. Lo que quería decirles en esta clase ya lo hice. Y las espero en la próxima, que va a ser el martes. ¿Sí? El martes. Aquellas que puedan, bárbaro, y aquellas que no, después se acercan a YouTube y lo ponen. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Listo. un beso a todas. Y Gracias. chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Igualmente. buen Chau, fin de. chau. Adiós. Adiós.